más o menos hacia finales de enero del 2020 empecé a presentar crisis, pues que inicialmente yo no sabía qué eran, las cuales consistían como en una especie de entumecimiento del cuerpo, palpitaciones o movimientos involuntarios de las manos y de las piernas, temblores, eh, digamos que como, o sea, como mentalmente como abrumada, desconcentrada. Posteriormente a eso se me cerraba la mandíbula, no podía verbalizar y generaba mucha presión y fuerza en mi mandíbula. Esto empezó a pasarme cada fin de semana, digamos que de manera pues ya tan grave o tan fuerte que más o menos a mediados de febrero, en una crisis de estas, pues realmente no sabiendo a qué acudir, entendiendo que tal vez era un poco relacionado como al sistema nervioso, terminé pues en un psiquiátrico. Resulté una noche en el psiquiátrico de La Paz, y posteriormente estuve 2 noches internada en Retornar. Allí me diagnosticaron ansiedad generalizada y pues digamos que elaboraron o diagnosticaron mis crisis como ataques de pánico. Pues de allí salí medicada con clonazepam y sertralina. Entonces, pues aún igual, pues empecé a tomarme los medicamentos psiquiátricos, pues obviamente como a relación de estas crisis empecé a presentar también pues depresión, porque pues obviamente esta situación pues me hacía sentir muy mal. Nunca pues en ese momento yo tenía 29 años, así que pues no imaginaba que algo así me podía pasar. Eh, y a pesar de estar tomando los medicamentos, igual volví a repetir crisis en un par de ocasiones más. Entonces, como a principios de marzo, mi hermana me referencia, me dice pues que hay un médico pues al que ella ha acudido, que es pues bioenergético. Yo ya pues llevaba un proceso bioenergético con otro médico, yo no vivo en la ciudad de Bogotá, vivo en Choachí. Yo ya llevaba pues un proceso bioenergético acá, porque pues siempre me ha gustado un poco como la medicina alternativa y pues siempre desde que he acudido a ella pues he visto resultados pues más definitivos que la medicina tradicional. Entonces pues ella me lo referenció, me dijo el doctor se llama Giovanni, yo le voy a consultar una cita y pues vamos. Y yo pues obviamente en ese momento lo único que quería era pues que mi salud se recuperara y obviamente pues no quería ser dependiente de medicamentos psiquiátricos porque pues también sé digamos la dependencia que generan y como los efectos secundarios. Entonces así fue que llegué a donde el doctor Giovanni. Digamos que desde la primera visita que tuve con él me dijo, bueno, la idea es que pues la destetemos a usted los medicamentos psiquiátricos y pues también a futuro de los medicamentos que yo le voy a dar. Entonces, la primera consulta pues fue con todo el test que él realiza con la máquina esta que no sé cómo se llama. Y allí pues, bueno, entre otras cosas, digamos que empezamos a ver muchas falencias que habían en mi corporalidad que podían estar relacionadas como a estos ataques de pánico. Y pues bueno, comenzamos el proceso de medicación. Él, pues digamos que como a las 2 semanas de que yo empecé el proceso con él, me dijo pues que no tomara más los medicamentos psiquiátricos y pues yo igual confié en eso. Y bueno, comenzamos pues todo el proceso de los medicamentos, pues digamos que en ese momento, o sea, yo comencé con la terapia más o menos a principios de marzo y luego pues se desata el tema de la pandemia, ¿no? Porque habíamos pues hecho todo un programa para poder hacer como unas terapias presenciales, con terapias neurales, biopuntura y demás. Pues finalmente pues esto no se pudo llevar a cabo en principio porque pues por todo el tema de la pandemia, lo único que él hizo pues fue suministrarme medicamentos
de acuerdo a lo que conversábamos telefónicamente. Y pues yo empecé con los batidos que él recomienda. Inicialmente los batidos eran en la mañana y en las tardes con verduras y pues los medicamentos y digamos toda la receta que él recomienda. Y pues además de eso también con bebidas, digamos, eh, naturales, por decirlo así, con componentes como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, el ají, la pimienta. Bueno, yo pues obviamente siempre confiando pues en el proceso, digamos que al principio no fue fácil porque obviamente todo este tema de la ansiedad me vino con insomnio, con depresión, yo no podía dormir, pasaba noches terribles, vivía súper deprimida, pues no, duré incapacitada un montón de tiempo porque eran tan fuertes esas crisis que me daban incapacidad hasta 5 días. Entonces, pues fue un periodo realmente bastante duro y pues siempre algo que me gusta y me gustó en esto también del doctor Giovanni era que pues él siempre estuvo muy pendiente en todo ese primer paso del proceso, siempre estuvo llamándome, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? Siempre me decía, si estás mal, así sea a la 1 o 2 de la mañana, llámame. Yo pues a mí me daba pena llamarlo a esa hora, pero muchas veces aún con pena y todo lo hice y él efectivamente estuvo ahí muy pendiente digamos, sostener las crisis, ¿no? Entonces, en principio, pues fue complejo porque siento que esta medicina está muy enfocada al proceso como tal y al cuerpo de manera holística, sino como los síntomas y ya, y por el momento. Entonces, claro, obviamente eh, una siempre espera resultados pues rápidos, ¿sí? Porque pues ya quiero verme mejor, ya quiero estar como antes, bla, 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 pero realmente es como entender que finalmente el cuerpo para que se recupere debe pasar por todo un proceso y que así mismo es la medicina no tradicional, ¿no? Es todo un proceso de que es viendo las partes de tu cuerpo, cómo está alineada una cosa con la otra, y digamos que así se fue surtiendo el proceso. Ya más o menos para mayo del 2020, pues yo ya, bueno, empezaba a recuperar poco a poco mi sueño. De hecho, la última crisis que tuve, por suerte, fue en mayo del año pasado. Eh, ya más o menos para junio, julio, yo empecé a recuperar mi sueño mucho más formidable, ya empecé a dormir mucho mejor porque eso era algo que a mí me agobiaba demasiado y es que yo le decía al doctor, no, es que yo no puedo dormir y para mí el sueño siempre había sido muy importante. Nunca he sido una persona de esas que romantizan el insomnio, al contrario, me parece que es terrible y que sentirlo en el cuerpo y en la vida en general, no poder dormir es algo realmente tenebroso. Entonces, digamos que ya cuando yo empiezo a recuperar mi sueño, a poder dormir mejor, a conciliar el sueño mucho más rápido, a poder, digamos, dejar de sentir los síntomas de la ansiedad, empezaron a irse muy poco a poco, porque a pesar de que yo no tenía las crisis, sí tenía como ciertos síntomas que se mantenían, como los temblores, la angustia en el pecho. Obviamente esto también muy paralelo como a un proceso de espiritualidad, ¿no? Porque siento que el cuerpo igual no solamente está ligado con lo material, sino con lo espiritual. Entonces, pues una cosa me llevó a la otra. Y claro, bueno, yo empiezo a explorar todo este tema de la meditación, de obviamente hacer terapia de psicología, ¿no? O sea, igual así como la medicina, ver el cuerpo íntegramente, entonces yo empecé a bombardear el asunto por varias aristas. Y pues digamos que para noviembre de 2020, pues yo digamos que estaba un 80% recuperada del proceso de la ansiedad. Puedo decir que hoy, o sea, un año después, porque yo empecé el tratamiento con el doctor, me acuerdo muy bien, el 11 de marzo de 2020,
estoy 100% recuperada de la ansiedad, o sea, realmente los síntomas desaparecieron por completo, ya hoy en día duermo súper bien, ya pues a veces tengo episodios de insomnio, pero son episodios, no es el tiempo, no es todo el tiempo, sino a veces porque estoy estresada al trabajo, o tal vez porque me va a llegar la menstruación, que generalmente pues me afecta ahí como el cambio hormonal, entonces ya pues he identificado que hay algunos factores que me traen el insomnio, pero no es la regla general. Hoy en día duermo mucho mejor, mi vida está completamente normalizada, yo pues en el trabajo ya estoy completamente, digamos, concentrada y lleno. Desde más o menos la última vez que me tomé alguna de esas pepas psiquiátricas para dormir fue en junio del año pasado. La última crisis fue en mayo del año pasado y hoy en día prácticamente estoy destetada tanto de los medicamentos psiquiátricos como incluso de los medicamentos del doctor Giovanni. Hoy solamente estamos haciendo controles, estoy usando un par de gotas para otros temas diferentes que han venido surgiendo en este proceso, pero que no realmente tienen que ver con la ansiedad. Entonces, ya en noviembre más o menos, pues después de todo el proceso con el doctor, pues en nuestros diálogos, porque pues muchas veces las citas es hablar y hablar, podemos pasar 1 hora y media, 2 horas hablando, que pues esto también es muy chévere de este tipo de medicina, porque pues en la medicina tradicional son cosas de 20 minutos máximo y ya después, entonces, digamos que te formulan un medicamento y listo, te vas. En cambio con él, pues es pasar varias horas, digamos que en consulta y dialogando pues todo el tiempo de cómo te sientes. Incluso yo hablo con él de mis sueños, de mis síntomas menstruales, de cómo me siento, de mis terapias psicológicas, o sea, es algo súper integral. Y ya como en noviembre, pues hablamos, digamos, porque pues esta medicina tampoco es que te dé un diagnóstico, así como el día que a mí me dijeron, tienes ansiedad generalizada, no. Él tampoco es que me haya dado un diagnóstico final, pero sí, digamos que en conclusión, yo pues cuando comencé con él, yo le había dicho a él que yo pues llevaba mucho tiempo sufriendo del estómago. Yo he sufrido mucho el colon y el colon irritable, pues también fue un diagnóstico que me hicieron alguna vez después de varios episodios de gastroenteritis. Entonces, yo le, pues, digamos que muchas cosas que él me sugirió y también me medicó fueron direccionadas al mejoramiento de mi tránsito intestinal, ¿no? Porque yo tenía episodios o de mucho estreñimiento o de diarrea o gastroenteritis o bueno, mil cosas que también pues ha sido un proceso de observación también de mi cuerpo, que le hace que le cae mal, que le cae pesado, eh, y digamos que ahí, por ejemplo, el, cuando te hacen la fórmula inicial como de los batidos y demás, empieza a sacar como alimentos. Entonces te saca la leche, todos los lácteos, pues las carnes rojas, las carnes magras, carnes de cerdo, eh, digamos, los fritos, las cosas que tienen muchos conservantes, empieza a añadir cosas como el aceite de coco, la mantequilla ghee, el aceite de sacha inchi, los vegetales como algo fundamental en la dieta. Entonces, claro, yo con todo esto empiezo a ver cómo mi estómago a su vez empieza a responder súper bien, o sea, yo hoy en día orgullosamente lo digo, y es que ya no tengo estreñimiento, que para mí eso era algo también terrible, porque pues obviamente el cuerpo se pone muy mal cuando tú pues no tienes tu proceso natural. Entonces, ya digamos que, bueno, y también pues él me recomendó todo este proceso de los fermentos, ¿no? De la kombucha, el kefir, el chucrut, que por suerte pues yo ya conocía y estuvo muy ligado también a un taller de cocina que hice con una amiga
que pues es vegana y hace todos estos preparativos. Entonces, claro, yo empiezo a comer muy bien, ¿no? Empiezo a sacar los lácteos de mi dieta, empiezo a comer solo pollito, pollito de campo, saco las carnes de res, la carne de cerdo, eh, empiezo a meterle fermentos juiciosamente al cuerpo y pues obviamente mi estómago empieza a, digamos, a trabajar y a funcionar mucho mejor. O sea, tanto que desde la fecha que empecé con todo este proceso hasta hoy, yo no he tenido una gripa a pesar de estar en pandemia, porque pues obviamente a su vez mi sistema inmunológico está altísimo porque mi estómago está en un muy buen estado, gracias pues también a todo ese proceso. Entonces, digamos que en conclusión, lo que el doctor Giovanni me dice, claro, mi ansiedad, además de pues obviamente situaciones psicológicas que van de por medio, está muy relacionada con mi sistema digestivo. Y pues hay obviamente todo un estudio que relaciona pues que prácticamente el estómago es como otro cerebro en el cuerpo. Entonces, claro, cuando se alinea el estómago y se alinea el buen comer y se alinea pues todo el tema del buen vivir y de la espiritualidad, ¿no? Como que todo el cuerpo empieza a integrarse, pues se da el resultado y es que pues hoy en día yo estoy muy bien física, emocional, psicológicamente, mi cuerpo está respondiendo muy bien, digamos que ya la ansiedad pues es un tema del pasado, por decirlo así, que recuerdo a veces con angustia porque fue una época pues oscura y compleja, pero que en el fondo yo siento que la saqué barata y que la saqué barata también en el sentido en que encontré una persona profesional que lo vio desde una perspectiva diferente a la psiquiátrica. Y no estoy diciendo que no haya que acudir al psiquiatra, sino que de pronto cuando hay estas enfermedades mentales no hay que verla desintegrada, ¿sí? De la mente y el cuerpo, no, finalmente pues todo es uno solo y eso es lo que la medicina bioenergética aporta y es la manera holística en que se analiza el cuerpo y la integralidad del ser humano. Digamos que cuando en la primera consulta me entregó el botiquín, que lo usamos varias veces en un par de crisis que yo tuve, porque pues digamos que en el botiquín hay como algunos elementos que permitían pues en su momento controlar la crisis. Entonces sí, por eso era que él me decía, llámame así sea a medianoche, 1 de la mañana, porque pues si yo estaba en crisis, a mí generalmente esas crisis me daban en la noche. Entonces, él con el botiquín podía entrar como a realizar pues una medicación que en su momento me sirviera y sí me sirvió. Muchas veces que, por ejemplo, yo tenía insomnio, le decía, doctor, no he podido dormir, llevo 3 horas dando vueltas, estoy cansada, estoy estresada. Él me decía, bueno, tómate tantos centímetros cúbicos de tal medicamento. O muchas veces, por ejemplo, cuando yo lo llamaba y le decía, tengo unos cólicos terribles, me acabo de llegar, no, estoy acá en la oficina que no puedo, me decía, prepárate tantos centímetros cúbicos de tanto y tanto, y efectivamente eran benditos, como dicen las abuelitas, para los cólicos. Entonces, sí, el botiquín es bastante útil y pues no, digamos que no es algo que uno use todo el tiempo, precisamente es para las urgencias, ¿no? El doctor Giovanni es un excelente profesional, es una persona que a mí me aportó en el momento en que yo más lo necesité y que hoy en día, gracias en gran parte a la atención profesional de él, pues yo me encuentro como estoy y estoy mucho mejor. Estoy de hecho muy bien realmente y pues obviamente sí me siento muy agradecida porque finalmente pues no sé, o sea, como que yo creo mucho en las conspiraciones que hace el universo y todo conspiró para que yo llegara allí y viera las cosas desde otra perspectiva y por eso pues hoy en día, 1 año después, ya es una historia que recordar, no es mi presente. Bueno, doctor, le agradezco. Estoy muy inmensamente agradecida con usted, con a veces sus regaños, con las veces que me escuchó, que me vio llorar, que incluso hasta me abrazó, dándome ánimos, fuerzas.
Realmente mi sentimiento hacia el doctor Giovanni es de puro agradecimiento porque realmente él ha sido un profesional muy comprometido y muy impecable en todo lo que hace con cada uno de sus pacientes y en su caso conmigo.